Buenas noches a todas y todos. Este es un pequeño video explicativo con el sentido de orientar la forma de trabajo que tendremos en las siguientes sesiones. Recuerden que ya cumplimos nuestro sábado anterior, nuestro sábado 31 de octubre, cumplimos con nuestra primera sesión. Nuestra siguiente clase, la sesión 2, sería el 7 de octubre. Entonces, los criterios han quedado de la siguiente manera, tomando en consideración los comentarios de los estudiantes. Estaríamos en el tenor de presentaciones temáticas que, insisto, no son exposiciones, más adelante menciono que son, que se espera de ellas. Y estaremos en el tenor de que los estudiantes, cada un estudiante realice 2 presentaciones temáticas. Su ponderación total es del 60%, se le está agregando una ponderación bastante importante, vamos a ver por qué. Y las reacciones educadas están considerándose en un 40%. ¿Qué son las reacciones educadas? Lo explicaré más adelante también en este documento. Bueno, yo les voy a compartir todo esto, pero el video es para explicarles algunos elementos. Si hubiera alguna duda o comentario, por favor háganla llegar en nuestro Facebook Groups. Entonces este video intenta ser explicativo. Vamos a hablar acerca de la presentación temática. La presentación temática significa lo siguiente. Previamente, cada semana, el académico, su servidor, entregaré un documento en PDF que instruye a todos los estudiantes sobre cuáles son las lecturas que habrán de realizar. Es decir, con una anticipación más o menos de 5 o 6 días, el estudiante recibirá instrucciones de cuál es las lecturas que se deben de realizar. También se proponen en este documento las preguntas que guían el análisis de la lectura. Y también se menciona cuáles son los estudiantes seleccionados para presentar el tema, ¿no?, con respecto a las lecturas, ¿sí? Para el sábado siguiente. Bueno, en ese sentido, todos los alumnos realizan lectura, su análisis, pero solo los estudiantes indicados, señalados, presentan en vivo, a partir de diapositivas o documento de Word, una exposición analítica, ¿no? En ese sentido, la presentación temática es de tipo individual y recoge elementos o premisas de lectura. Sin embargo, y por eso lo puse en mayúsculas, no es la presentación de un resumen del texto. Vamos a ver qué más detalles. Entonces, estará acompañada la presentación temática de un caso. Este caso tema estará claramente determinado por su servidor, por el académico, a partir generalmente de algún video o algún texto, ¿no?, que explica como un tema o un caso general. Bueno, vamos a hablar de lo que sí se espera en la presentación temática, que insisto, no es una exposición, ¿sí? Y vamos a hablar también de lo que no se espera en la presentación temática. Bueno, en azul, algunas consideraciones de lo que sí se espera en la presentación temática. 1. Elementos claros de un trabajo previamente elaborado, es decir, no es un trabajo a la ligera, no es un trabajo que se haya hecho en un día, o sea, tiene el estudiante una semana completa, a veces un poco más, para poder realizar su presentación. Insisto, no es una exposición. Entonces requerimos de que haya poco texto, de que exista poco texto y más bien una interpretación oral, que obviamente como se va a realizar a distancia, pues el estudiante tiene la posibilidad de apoyarse de sus notas, etc. Pero lo que va a presentar al resto del grupo tiene que ser un esfuerzo, un trabajo previamente elaborado, bien hecho, bien desmenuzado, y se espera una interpretación adecuada, además de la localización de respuestas a las preguntas que se enfatiza en el documento y que menciona el académico. Veremos un ejemplo. Punto número 4. Sobre todo, se espera la colocación e interpretación de los textos que son asignados para leer sobre el caso o el tema asignado por el académico. Punto número 5. La presentación estará más orientada o concentrada en el caso del tema, es decir, no es una presentación de los textos. O sea, se utilizan los textos para poder, punto número 1, resolver las preguntas y
Punto número 2, enfatizar con base en el contenido de esos textos, con base en ese contenido, enfatizar un tema o un caso que les estaré instruyendo cuál es. El tiempo máximo, y cuando digo máximo me refiero así como lo super máximo, estaremos hablando de más, no más de 1.5 horas, ¿no? Lo que se espera con este trabajo pues es una discusión, pero que el estudiante se apodere de un tema y que analice con base en las lecturas. Esa es la clave de una presentación temática, que no es una exposición. Estamos llevando ese tipo de análisis a otro nivel, de tipo universitario. Bueno, algunas consideraciones de lo que no se espera, pues evidentemente son elementos pues, claramente visibles de una falta de planeación o elaboración fugaz, específicamente se ve cuando el trabajo fue hecho a la ligera, se ve cuando el trabajo se hizo en unas horas, el día anterior, etc. Esto requiere planificación, esto requiere no nada más leer los textos, sino más bien aplicar los textos a el análisis de un caso. Es una cosa sencilla, no se trata de un proyecto de investigación, no se trata como tal de una tesis o una monografía, no, se trata como tal de lo que leí, junto con las preguntas que sugiere el académico, puedo utilizar para analizar tal tema o tal caso. Veremos un ejemplo. Definitivamente no esperamos mucho texto en la presentación. Tampoco esperamos que el estudiante esté haciendo una lectura de las diapositivas, es lo que no se desea. Más bien que se apoye de las diapositivas con cierto contenido visual, algunos elementos, fotografías sobre todo, énfasis en algunos momentos o sea, se trata de una apropiación, un empoderamiento sobre el tema y circunstancias. Bueno, definitivamente no se espera que no se ubique como tal respuestas a las preguntas que se enfatizan, ¿no? Punto número 4, una baja presencia de la interpretación o justificación del caso, es decir, no está hablando del caso, está hablando de otra cosa, está divagando, habla más de los textos, o sea, se supone en ese sentido que todos los estudiantes habrán hecho la lectura, ¿sí? Pero solamente los estudiantes que sean asignados harán una presentación temática. Esa presentación temática utiliza los textos, ¿sí?, para poder analizar un caso o un tema, analizar un caso o un tema, y como tal sí se espera que, que se pueda observar ese esfuerzo de análisis, ¿no? Bueno, definitivamente presentaciones menores a 40 minutos, pues eso significa que no se elaboró el trabajo con mucha planeación, ¿no?, con una planeación debida, ¿no?, decente, aceptable. Más bien estaremos hablando de elementos de cierto grado de improvisación, y esos son los elementos que generalmente no se espera. Bueno, en resumen, la presentación temática es un esfuerzo mental, ¿sí?, de análisis de los textos, ¿sí?, y su aplicación en el caso o tema selecto. Requiere de la precisión de elementos claves, o sea, a partir de la lectura, encontrar elementos y, sobre todo, voy a decir una palabra clave, herramientas, ¿sí?, herramientas teórico-conceptuales, ¿sí?, que permitan aplicar el análisis hacia un caso o un tema, ¿no? Es decir, premisas importantes, datos y detalles que no están presentes en el texto como tal y que el estudiante debe localizar en el caso o tema. Dicho de otra forma, es el esfuerzo de colocar una posición crítica a partir de las lecturas, y solamente esas lecturas. Esto es muy importante, ¿sí?, no otras lecturas. No se trata de una exposición sobre otros libros que hayan leído, o sea, es exclusivamente de estas lecturas, ¿no? Y esa posición crítica, posicionarla, ¿sí?, sobre un caso o un tema. Bueno, si todo esto que se está mencionando no quedó claro acerca de cómo se elabora una presentación temática, pues entonces
se recomienda que se autoevalúen con lo siguiente, que técnicamente son algunos de los criterios con los que su servidor va a evaluar la presentación temática. Por ejemplo, la primera pregunta, en una escala de Likert. ¿He realizado por completo la lectura de los textos? Localicé las respuestas a las preguntas que indicó el académico, poco, mucho, nada, o sea, aquí ustedes se pueden ir evaluando. Encontré coherencia entre los elementos de la lectura y el caso. Obviamente eso no está en la lectura, o sea, cuando la pregunta es encontré coherencia, es ya lo que estoy trabajando para lo que es la presentación temática tiene coherencia entre la lectura y el caso. Si no la tiene, si es poca, entonces significa que nuestro esfuerzo de análisis es mínimo, ¿no? Entonces habría que aumentar. Las diapositivas son suficientes para explicar el caso con respecto al texto. Y cuando me refiero a que si son suficientes, no me refiero nada más en cantidad, ¿no? Eso apoya la siguiente pregunta. Las diapositivas hay poco texto y más contenido visual, ¿sí? Recordemos que esto es algo que se espera, poco texto, más contenido visual. Lo más importante, ¿sí? Háganse esta pregunta. ¿Se destaca el caso o tema como elemento central de la presentación? Si el tema central de la presentación, si la cosa central en la presentación no es el caso o el tema y son los textos, entonces estamos incurriendo en un error, ¿no? Al final de la presentación están claras las conclusiones, o sea, esperamos que se presenten algunas conclusiones. Al final de la presentación el estudiante sugiere a los oyentes algunas recomendaciones para el análisis. Entonces aquí pueden ir tachando, ¿no? Y haciendo una sumatoria para que observen en un índice sencillo cómo se encuentra, ¿no? Si está más tendenciado hacia la nada, pues entonces estamos en serios problemas. Estaremos esperando más taches en el área de mucho. Bueno, finalmente los estudiantes responsables de la presentación temática, ¿sí? Que pueden ser 3 estudiantes en una sola sesión o hasta 4, depende, ¿sí? Participan junto con el académico en la ronda de comentarios o preguntas bajo la lógica de discutir con todo el grupo los posicionamientos encontrados, siempre en un ambiente de respeto y de opinión exclusiva, ¿sí? A partir de los textos, ¿sí? Vamos a basarnos exclusivamente en estos textos. En resumen, este criterio de la presentación temática es el momento en el que el estudiante debe demostrar dominio sobre el tema. Y cuando me refiero sobre el dominio sobre el tema es dominio a partir de la literatura y cómo se analiza en los casos, ¿no? Entonces, afortunadamente la literatura que se les está proporcionando, casi toda, me atrevería a decir que por lo menos el 80 o 90% de la literatura habla del caso mexicano, y para que quede más claro lo que se espera acerca de este criterio de evaluación, presentación temática, su servidor, su académico, realizará las 2 primeras exposiciones de 2 textos. Entonces, en ese sentido, pues daré el ejemplo de cómo se espera, un ejemplo sencillo, y daré las exposiciones de la próxima semana y conduciré los diversos elementos. Bueno, vamos a hablar de otro criterio que hemos denominado reacción educada. Este criterio es muy interesante, vamos a analizar por qué. Todos los estudiantes, incluso los que presentan temas, ¿sí? Los que hacen presentación temática, deberán realizar por cada lectura en cada sesión una cuartilla en formato Word, con diversos elementos de análisis simple. Entonces, vamos a explicar. Efectivamente, las presentaciones temáticas, estaríamos hablando que cada alumno haría 2 presentaciones temáticas en las siguientes 5 sesiones que tenemos faltantes. Dicho ello, pues entonces los estudiantes que hacen presentación temática, pues estarían preparándose, ¿sí? En ese esfuerzo de análisis. Y ¿qué va a hacer el resto? Bueno, el resto junto con ellos harán algo que se denomina reacciones educadas. Vamos a ver qué significa. Entonces,
Este documento de las reacciones educadas, que es una reacción educada por cada lectura, sustituye los reportes de lectura. Además que el conjunto de estos, o sea, el conjunto de todas las reacciones educadas, sustituye para esta materia la elaboración de un ensayo. Vamos a ver por qué, o sea, una reacción educada no es un resumen, no es un reporte de lectura, o sea, ¿qué es? Sin embargo, el reto en el estudiante se encuentra en que las reacciones educadas son, uno, ¿sí?, el resultado de la lectura, y dos, de establecer una posición crítica con base en el texto, exclusivamente con el texto. Se espera en la reacción la presentación clara de premisas que permitan exponer la capacidad analítica del documento. Es aceptable la redacción simple, ¿sí?, la redacción simple, incluso en primera persona, sin comentarios referentes a experiencias o semejantes, experiencias personales, y más orientados a una posición. Para que quede más claro, aquí a continuación se presentan dos ejemplos reales, ¿sí? Estos son dos ejemplos, supongamos que este es el alumno A y este es el alumno B. El documento es una sola cuartilla por cada una de las lecturas, ¿sí? Estaría acompañada en la parte superior del apellido paterno, materno, nombre, el título de la lectura, el número de la sesión a la que pertenece la lectura, ¿no? De la misma manera, yo recomiendo que lean estos dos documentos. Voy a leer rápidamente la reacción educada de este estudiante. Dice: los autores manifiestan la necesidad de establecer un marco de explicación del origen y desarrollo de los movimientos sociales, abreviatura MS, por medio del establecimiento, clasificación y análisis comparativo que las comprueben. Se sustentan sobre tres dimensiones de análisis que pretenden identificar las características externas e internas de los movimientos sociales, es decir, las estructuras de oportunidades políticas, contexto sociopolítico, las estructuras de movilización, mecanismos de organización y los procesos y marcadores, marcos de atención. Si bien se reconoce el carácter abarcador y por tanto ambivalente de la concepción de EOP, que es un concepto dentro de la lectura, ya que esta puede referirse a diversos acontecimientos recientes, bla, bla, bla. O sea, notemos que es una redacción simple, ¿sí? Incluso agrega algunas preguntas. Es una redacción que tiene coherencia, pero es basada exclusivamente en tal lectura. En ese sentido, este estudiante habla en primera persona, nota aquí: considero que el elemento cultural de los movimientos sociales, pese a los estudios que intentan recalcar su relevancia en la constitución de los marcos de acción y su capacidad de cambio e innovación en la cultura general, aún se observa como un medio estratégico para lograr el propósito de los movimientos sociales. Este es otro, ¿sí? Incluso noten que está en diferente tipo de letra, para hacer énfasis de que se trata de la reacción educada de otro estudiante. Vamos a hablar rápidamente. El estudio de la estructura de las oportunidades políticas es el mismo texto, pero noten que la reacción es distinta, por las que es posible aglutinar una demanda o demandas en torno a un movimiento y generar un espacio de acción colectiva. Ha recibido mucha atención por parte de los estudiosos de los movimientos sociales, lo que ha refinado el análisis al respecto. Sin embargo, como señalan los autores, la identificación de las cuales fueron las oportunidades políticas concretas de movimientos sociales determinados no es suficiente. Y para ello los autores recurren a una síntesis de principales variables estudiadas en torno a movimientos sociales. Y noten que aquí también están las oportunidades políticas, las estructuras de movilización y los marcos interpretativos de acción, que técnicamente son estos. Se trata de dos estudiantes, ¿sí?, distintos, obviamente, y son dos reacciones educadas completamente distintas. Podemos ver su último párrafo. Por otro lado, sobre el tema de los repertorios de protesta y creación de marcos interpretativos, queda claro que los segundos son adecuaciones a las audiencias a las que los discursos van dirigidos, bla, bla, bla. O sea, es una redacción libre, ¿sí? Definitivamente también es una redacción simple, que se puede escribir en primera persona. Yo recomiendo que se escriba en primera persona, pero no incluye comentarios referentes a experiencias personales. O sea, se trata más bien de una redacción orientada hacia una posición del estudiante, ¿no?,
del lector con respecto a lo que está a lo que se está presentando dentro de la lectura. Entonces, una cuartilla es suficiente, a veces a veces es incluso un poco complejo reducir todo a una cuartilla, pero haremos ese intento. En ese sentido, el estudiante deberá guardar dichas reacciones en formato Word y todas se subirán de manera semanal, es decir, cada semana se espera esta producción y se subirán esas evidencias al siguiente link que está puesto a su disposición, perdón. Y el formato del nombre de los archivos es sencillo, RE de redacción educada 001 para la lectura 1, ¿sí? Muñoz, Madrid, Marco Antonio, ¿no? Por ejemplo, apellido paterno, materno, nombre. Como ya saben, cuando suben algún archivo, gestionan los archivos al Dropbox, reciben una confirmación de su correo electrónico. Entonces, vamos a ver cuáles son las indicaciones para la próxima semana. Y hipotéticamente, imaginemos que ya nos encontramos en ese ciclo, entonces la pregunta es, oiga maestro, entonces, ¿cómo es la rutina? Bueno, pues es a continuación la siguiente. Para la sesión 2 del sábado 7 de noviembre, que aún no existe, estamos a 4 días, ¿sí? El martes 3, se van a tocar estos temas de la unidad 1 y una imagen alusiva. ¿Sí? Incluso esta imagen permite diferenciar de las instrucciones a otras. Entonces, lectura y análisis. Las lecturas que el estudiante y todos los estudiantes deberán realizar son las siguientes: lectura 1 y lectura 2. ¿Sí? En este caso, abajo estaría asignándose el nombre del estudiante, ¿sí?, que va a participar con la presentación temática, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí su servidor, voy a hacer ese ejemplo completo de toda la sesión, que va a abarcar también estas presentaciones. Obviamente también en cada sesión haré presentaciones puntuales de otros elementos, es decir, el maestro también va a exponer en todas las sesiones, pero para este caso, en este ejemplo, lo haré como si fuera yo el estudiante. Entonces aquí abajo aparecen los links y yo pondría el nombre del estudiante que va a estar asignado en tal lectura. Entonces, esta lectura que hay de nuevo con las redes mexicanas de las organizaciones está disponible en este link. La segunda lectura, panorama actual del estudio de los movimientos sociales, está en este link, ¿no? Entonces estaríamos hablando que serían 2 estudiantes, pero lo revisaré yo. Las preguntas guía, ¿sí?, que todos los estudiantes utilizarán para, primer lugar, los que les toca la presentación temática, y segundo lugar, las reacciones educadas, ¿sí? Son en este caso 2 preguntas con las que estarían dirigiendo la atención, la búsqueda de esos elementos en la lectura y concentrarse, por ejemplo, en, porque es importante el estudio de las OSC en México. Y segunda pregunta, ¿y la teoría cómo me sirve en el caso mexicano? Este curso enfatiza específicamente el caso mexicano, es uno de los elementos, pues vamos a decirlo así, innovadores, más interesantes. Y bueno, pues el caso o tema con el que se hará la presentación temática, ¿sí?, acá está, que se ha marcado aquí en negritas, caso tema, será Yo Soy 132. Vamos a tocar ese tema. Hay 2 videos que recomiendo que vean todo el grupo, estos 2 videos, ¿sí? Son videos muy, muy cortitos, yo recomiendo que los vean. Y la intención es que en la clase, pues entonces, la presentación temática del primer estudiante con la primera lectura, por ejemplo esta, estará dirigida al análisis de este texto con respecto a Yo Soy 132 y estos videos. Estos videos inducen a un caso o un tema. El segundo estudiante estaría hablando del panorama actual de los estudios de movimientos sociales en México y obviamente utiliza las preguntas y está dirigiendo la presentación con mayor puntualidad al tema de Yo Soy 132.
Probablemente ya lo han escuchado, si no lo han escuchado, entonces definitivamente hay que ver estos dos videos. Y así sucesivamente. Entonces, el próximo sábado revisaremos las siguientes lecturas, se las voy a proponer a toda la clase para que elijan, ¿sí? de manera tal que vean cuáles son las lecturas que quieren o que están interesados presentar. En general estos son los elementos más importantes con los que vamos a trabajar. Cualquier duda o comentario, no duden en escribirme en nuestro Facebook Groups. Saludos a todas y todos.